Del sueño a la llave. Hola, gracias por acompañarnos a otro episodio de Del sueño a la llave. Hoy vamos a hablar de lo que es el mito de la casa perfecta. Primero, quiero comentarles que estoy aquí solo hoy. No está mi compañera Sandra porque ella está llevando a su hijo a la universidad y eso es una prioridad. Pero quiero tocar este tema porque es un tema importante. Importante porque muchos compradores vienen y piensan que van a comprar una casa, quiero comprar la casa perfecta. La casa perfecta no existe y de eso vamos a hablar y el por qué no existe. Una de las cosas principales es, como hemos dicho en otros episodios, tienes que tener una preaprobación y tienes que ver hasta cuánto puedes comprar. Cuando vas donde Sandra y ella te hace la preaprobación y te dice cuánto puedes comprar, esa preaprobación te da un límite en lo que puedes buscar una casa que sea hasta, vamos a decir, $350,000, no más de eso. Dentro de esos $350,000, ¿qué es lo que quieres? No lo puedes tener todo. Pero les voy a decir algo más. Incluso cuando el presupuesto es sumamente alto, tampoco existe la casa perfecta. Yo tengo unos clientes en estos momentos, ellos compraron una casa que yo les vendí, les conseguí la casa hace muchísimos años, llevan viviendo en esa casa, crecieron la familia, están buscando una casa más grande. El presupuesto de ellos es $3 millones. $3 millones es el presupuesto. Llevamos 3 años buscando la casa y no la encuentran. ¿Por qué? Porque están buscando la casa perfecta que no existe, incluso bajo ese presupuesto que es tan grande. Pero bueno, vamos a hablar de las prioridades. Las prioridades porque lo que pasa es que cuando estás buscando una casa tienes que tener en mente cuáles son las cosas que son importantes. Yo siempre quiero dividir todas las prioridades en lo que son 3 cosas. Primero va a ser lo que tienes que tener. No importa lo que sea, estas son las cosas que tengo que tener. Otra categoría, que sería la segunda, es lo que es bastante importante. Bueno, esto sí, me parece bastante importante. Deberíamos tener esto. Y la tercera es, eso sería nice. Quizás, sería bueno tenerlo, pero no es tan importante. Si divides esos criterios en esas 3 categorías, puedes entonces pensarlo de otra manera. La categoría 1, que es lo que tienes que tener, eso no es negociable. Son cosas que si la casa no las tiene, ni siquiera se visita, no la consideres. Una de las cosas que a veces entra en esta categoría es la ubicación, la distancia al trabajo, la distancia a las escuelas. Son cosas que si pasas 45 minutos en tráfico todos los días, ninguna cocina de lujo compensa. Esto impacta la calidad de vida y el costo de la gasolina y cosas así. O sea que eso puede ser importante, pero no para todas las personas. O sea, tienes que ver en tu caso cuáles son las cosas que tienes que tener. Porque hay quien dice, no, yo trabajo desde mi casa y yo quiero una casa en el medio de la nada. Uno de mis primeros clientes que tuve compró una casa en el medio de la nada y una de las cosas que me dijo desde el principio, yo quiero una casa que esté en el medio de la nada, no me gusta ver a las personas, no quiero vecinos cerca. Y compramos en una casa en un área de Palm Bay donde no había nada en aquel entonces. Ahora, por cierto, lo tengo que llamar porque ya hay bastantes casas por esa área. Pero la ubicación es importante para muchas personas, es lo que tienes que tener. Cosas como el número de habitaciones y baños. Hay quien tiene 3 hijos y 2 habitaciones simplemente no funcionan. No puedes agregar una habitación fácilmente. Por lo tanto, esas son cosas que tienes que tener. El presupuesto máximo real, o sea, lo que te ha aprobado Sandra, eso no es lo que quisieran pagar, es lo que el banco aprueba y lo que cómodamente pueden manejar sin ahogarse. O sea, esas son las cosas importantes. Tienes que mirar ese presupuesto y tienes que regirte en eso. Muchas personas les gusta mirar la seguridad del área, un vecindario seguro. Para muchos no es negociable, especialmente si tienen niños. Pero también depende de las personas. Sandra y yo tuvimos unos clientes que ayudamos que quisieron comprar una casa y estaban buscando una casa que tuviera ciertas cosas. La casa que encontraron estaba en un vecindario
que honestamente casi nunca se recomienda o muchas personas no quieren ir en ese vecindario porque les parece que no tiene seguridad. Pero en el caso de ellos les pareció que la casa era más importante, no les importó eso, hicieron una prueba que es una cosa importante, fueron por la noche al vecindario, fueron por la mañana temprano, fueron a diferentes horas, pasearon por allí para ver cómo estaba la cosa, les pareció que estaba bien y compraron y están contentos en ese vecindario. Para muchas personas también una cosa que tienes que tener son que esté cerca de las necesidades básicas, o sea, que tenga cerca un supermercado, una farmacia, un hospital, o sea, dentro de un radio razonable. Pero son cosas que tienes que tener. Para otras personas, otro ejemplo, cuando yo me mudé aquí a la casa donde estoy, mis hijos eran pequeños y querían una casa con piscina. De hecho, les convencimos mudarnos porque le dijimos, no, vamos a comprar una casa con piscina. La piscina era una necesidad, o sea, era una cosa que teníamos que tener porque es lo que estábamos buscando. Ahora que lo pienso mirando hacia atrás, no era tan importante, pero para nosotros en esos momentos lo era. O sea que depende de ustedes, tienes que pensar qué es lo que tienes que tener. Ahora, la categoría 2 es lo que importa bastante. O sea, son cosas que son deseables, pero hay flexibilidad. Son cosas que el comprador quiere, son unas cosas que sí, deseo eso, pero si tengo que ser flexible en algo, no son tan importantes como la categoría 1. Por ejemplo, un patio amplio. Para muchas familias que tienen mascotas, tienen niños, quieren ese patio grande y para ellos eso es muy importante. Sí, importa bastante, pero no tanto como la seguridad, vamos a decir, el patio amplio. O sea que hay ciertas cosas que tienes que ver cuál es la prioridad. Una cocina moderna, actualizada, eso para muchas personas es bien importante. Ahora recuerden que las cocinas se pueden mejorar con el tiempo. No se debería descartar una casa si todas las otras cosas están perfectas. Solamente por eso hay que pensarlo. El garaje, si tiene un garaje para un carro o para dos. Un garaje de 2 carros es ideal, pero quizás para uno de un carro es suficiente dependiendo del estilo de vida, de la cantidad de personas, la cantidad de carros. Si tienes un baño adicional o medio baño, perfecto cuando viene visita tener ese medio baño, pero tampoco siempre es lo más importante. O sea que son cosas. Ahora volvemos a lo mismo, depende de la persona. Hay para ciertas personas dicen, no, yo tengo que tener esto, yo tengo que tener un garaje de 2 carros o incluso de 3 carros porque hago trabajos con los carros, necesito en el garaje, sea lo que sea, necesito espacio para poner mi jet ski o mi bote. O sea, hay personas que necesitan ciertas cosas y para ellos eso es lo más importante. Comunidades con amenidades, con piscina, con parque. Es bonito tener una comunidad que tenga diferentes cosas, pero a veces tiene HOA, que es un mantenimiento mensual más alto. O sea que vamos a ver qué es lo que pesa más que otras cosas. La edad de la casa es otra cosa que para muchas personas es importante. Quieren una casa nueva, mejor que una casa de 15 años. Las nuevas, si es nueva que acaban de construir, tiene garantía. Como vimos en el episodio 3 que hablamos de las casas nuevas. Pero las de reventa pueden tener más carácter, están en zonas más desarrolladas, ya los árboles están grandes, te sientes mejor. O sea que depende. ¿Qué para ti, qué es eso? ¿Eso sería una categoría 2 o quizás incluso la categoría 1? Categoría 3, que sería la tercera, sería nice. O sea, esto es un bonus. Cosas que no son necesariamente esenciales. Son detalles que hacen soñar, pero que en realidad son cosméticos y secundarios. Hablé de la piscina en mi caso, que para eso era categoría 1 para nosotros, pero para muchas personas es categoría 3. Sí, sería perfecto tener una piscina, pero no nos hace falta. Además, implica mantenimiento,
y muchas veces el seguro es más alto por tener piscina. Acabados de lujos, o sea, el tener granito importado, gabinetes premium, la estética, eso se puede mejorar gradualmente. Techos extra altos, hay casas que tienen los techos bien altos, es espectacular, pero no cambia la funcionalidad de la casa. Cuartos de juegos, o sea, si tiene una oficina adicional, espacios que se puedan adaptar de otras áreas. Cuando tienen vista al agua, o si están cerca de la playa, hermoso, pero también afecta el precio y a veces no es lo que, o sea, para vivir necesitas el número de baños, el número de habitaciones, no necesariamente la vista al agua. O sea, que hay que priorizar cuáles son las cosas importantes. Esto de priorizar cuál es tu prioridad, hay diferentes pasos que deben tomar. Un paso número 1 es ser honesto contigo mismo. Si yo te pregunto cuáles son las 3 cosas en tu lista que te vienen a la mente que son las más importantes de todas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las 3 cosas que te vienen a la mente? Y ahí empiezan. Ahora muchas veces pregunto y me dicen cosas y después les digo, ¿y qué tal esto? ¿Y qué tal esto? ¿Y qué tal esto? Por ejemplo, muchas personas que vienen y les pregunto, que están comprando, en la primera reunión nos sentamos a ver qué es lo que es importante, cuál es la prioridad, y les pregunto qué es importante para ustedes, y me dicen, hay un espacio abierto, una cocina grande, me gusta la cocina, lo que sea, pero después les empiezo a hacer preguntas, o sea, que no te importa que sea de madera o de bloque. Ah, sí, sí me importa. O que sea tanque séptico o alcantarillado. Ah, no, yo quiero alcantarillado. O que sea de agua de la ciudad o agua de pozo. Son cosas que quizás no piensan, pero que están dentro de lo que son los deseos y las cosas que son importantes. Todo eso hay que tomarlo en consideración. El paso número 2 sería si se puede remodelar la casa. O sea, está el precio de la casa, pero a veces el precio de la casa está alto porque ya la casa viene con todo y no te llega el presupuesto. Pero si es una casa que hay cosas que se pueden cambiar, o sea, tiene una cocina fea, pintura horrible, un piso viejo, todo eso se puede arreglar. Lo que no se cambia fácilmente es la ubicación, el tamaño del lote, la estructura, incluso los vecinos, la distancia al trabajo. A veces muchas personas dicen, esta sería la regla de oro, que dicen, ¿cómo es? Compra la peor casa en el mejor vecindario, no la mejor casa en el peor vecindario. Porque la casa se puede arreglar. En bienes raíces también existe lo que se llama la obsolencia de bienes raíces. Esto es lo que estudiamos nosotros cuando estudiamos inmobiliaria. Hay lo que se llama la obsolencia física, obsolencia funcional y obsolencia externa. La obsolencia física es la deterioración de la casa, de las cosas físicas. Eso se puede arreglar. La funcional es cuando una casa la diseñan, es una casa súper moderna, que tiene las líneas modernas, pero ya está fuera de moda. O sea, una cosa que ya no funciona porque está fuera de moda o que antes les gustaban la cocina cerrada, que estuviera separada de las otras áreas, pero ya no es así. Y entonces esa casa está obsoleta en ese sentido, y esa obsolencia se usa para determinar valores de la casa. Algunas de esa obsolencia funcional se pueden arreglar, uno puede tumbar paredes, abrir la cocina, ese tipo de cosas, pero otras cosas no se pueden arreglar, que eso es lo que le llaman si es curable o incurable en términos de bienes raíces. La obsolencia externa, esa es peor todavía, esa siempre es incurable. Eso es si compras una casa que al lado de la casa tiene una factoría que está al cruzar la calle. Eso no lo puedes mover. Eso te afecta el valor de la casa. Estás comprando esa casa, eso viene con la casa. Si estás al lado del basurero público, viene con la casa. Pero ahora, volvemos a lo mismo, no siempre depende de la persona. Tuve un cliente que terminó comprando una casa, la casa estaba
al lado de la I-95, de la autopista. O sea, el patio de la casa era la pared de la I-95 y se escuchaban los carros perfectamente, continuamente. Y este señor me dijo, ay, qué linda la casa, me encanta el ruido ese de los carros pasar, esos sonidos, brum, brum, brum. Me gusta eso, me relaja. Para él eso le relaja. También leí una historia una vez de un señor que compró una casa, que la casa la quiso comprar y estaba al lado de, como dije anteriormente, del basurero público. Y el mismo realtor, él fue quien estaba en una de las revistas, leí el artículo en la revista, y el mismo realtor dice, yo creía que esa casa no se iba a poder vender, pero ese señor la quiso comprar. Y cuando le preguntaron, ¿y cómo es que te gusta la casa teniendo esto al lado? Dice, ahí es donde yo trabajo, me viene perfecta. O sea que depende de la persona. El tercer paso sería el hablar con Sandra y ver si los números son reales. O sea, si quieres una casa de 4 habitaciones con patio grande en Viera, pero tienes una aprobación por nada más que 275,000, en Viera eso no existe. O sea, en Palm Bay sí, puedes ir a Palm Bay y puedes comprar una casa más o menos de ese tamaño, igualita, con esa cantidad de dinero, pero olvídate que dependiendo del área no existe. O sea que tienes que ver esa realidad, la realidad de los números. Si insistes en tener piscina, si quieres siempre la que sea la construcción de bloque, que quieres agua de la ciudad, que quieres el patio grande, que quieres la cocina abierta, que quieres alcantarillado, que todo eso va sumando, sumando, sumando. Y entonces dice, espérate, ¿cuál es la realidad? Ese es el reality check. ¿Cuál es mi realidad? El cuarto paso sería lo que es el compromiso visual. O sea, tienes que hacer una tabla, como dije anteriormente, donde dices, ahí vas a mirar visualmente. Yo pongo 3 columnas. Lo que no puede faltar, lo que es flexible pero importante y lo que es extra, el bonus. O sea, ahí pones todas tus cosas y lo vemos y empezamos a buscar. Vamos a tratar de que la casa tenga todo en la primera columna. Eso es lo importante. Si tiene algunas cosas de la segunda a la tercera, perfecto. Pero hay que ser flexible porque no todas las casas lo tienen todo. Lo importante de este método es que cuando lo ves en papel y ves las columnas y todo eso, ya empiezas a hacer, o sea, tu prioridad. Vas a mirar qué es lo que es importante, lo que no es importante. El paso número 5 sería lo que es la regla del 80-20. Ninguna casa tendrá, como he dicho muchas veces, el 100% de lo que quiere. La casa perfecta no existe. Pero si encuentras una que tiene el 80% y ese 80% incluye todo lo que priorizas, compra esa casa. Esperar al 100% es la trampa que hace que muchos compradores pasen años alquilando mientras que los precios están subiendo. Y me ha pasado que muchos dicen, no, es que no es la casa que estamos buscando, vamos a ver, vamos a seguir buscando. Y después, a los 2 años, miran hacia atrás y dicen, debimos haber comprado aquella casa. Se arrepienten. ¿Por qué? Porque subieron los precios y ahora no pueden comprar casa, no es lo mismo. O a veces los precios bajan, pero porque el mercado sube y baja. Pero lo que está pasando es que a veces los precios bajan, pero la preaprobación bajó también. Ya no pueden comprar lo mismo, la misma cantidad. Entonces, es muy importante que si encuentras una casa que tiene el 80% de lo que quieres, compra la casa. Porque esa casa para eso probablemente es la casa perfecta. Volvemos a lo mismo, no hay casa perfecta. Cosas que debes tener en mente, diferentes puntos. Número 1, el número 1 que más mata la oportunidad de compra no es el precio de la casa, es la indecisión del comprador. El comprador indeciso termina no comprando la casa o mata la oportunidad de comprar una casa casi perfecta. He visto personas perder 3 o 4 casas porque ninguna era perfecta y terminan comprando algo inferior por desesperación. Hay otra cosa que es lo contrario, lo que se llama el FOMO,
que en inglés es el fear of missing out. Es lo opuesto, el comprador que ofrece demasiado por una casa solo porque tiene miedo a perderla. Para poder negociar bien en una casa, no puedes siempre tener ese miedo que te va, ay, voy a perder esta casa. Vamos a intentar comprar esa casa al mejor precio. La indecisión es mala, pero también tomar una decisión sin pensarlo es malo también. Ahí es que entra Sandra también con que la compañía manda a pedir la tasación. O sea, hay ciertas cosas que te va a frenar esas decisiones emocionales. Y yo siempre digo, las casas se compran con el corazón. Cuando estás comprando una casa para vivir, se compra con el corazón. Pero a veces el dinero te está aguantando. Hay cosas que te dice el corazón. Si tú quieres comprar una casa, voy a pagar lo que sea por esta casa. No, tampoco es así. Antes de cerrar, algunas cositas que me vienen a la mente. Si tienes niños o planeas tenerlos, las escuelas de la zona son prioridad absoluta. No solo por calidad educativa, sino por el valor de reventa de la casa. Una casa en una zona de buena escuela siempre se vende más rápido y más cara. Como mencionamos en el episodio 3, si quieres una casa bien grande vas a tener que limpiar más. El pie cuadrado de una casa más grande no significa que tiene más utilidad. El layout a veces es malo. O sea, yo mencioné que a veces la casa tiene menos pies cuadrados, pero se siente grande para ti. Y lo opuesto también puede pasar. Nunca compres la casa sin visitar el vecindario en diferentes horarios, como mencioné de estos clientes que visitaron el vecindario porque querían saber si de verdad podían vivir ahí. Los visitaron en diferentes horarios. A veces tienes que ir el martes a las 3 de la tarde o el sábado a las 10 de la noche. Mira durante el rush hour. El ambiente puede ser totalmente diferente. Es importante hacer eso. Otro consejo es si renuncias al garaje doble, pero ganas un cuarto extra. Algunas casas son así. ¿Vale la pena? O sea, hay quien dice, para mí es importante porque necesito otro cuarto más espacio dentro de la casa. Yo puedo estacionar el carro afuera. Si tienes 3 hijos, los cuartos ganan, pero si no, el garaje, si tienes 2 carros, el garaje gana. O sea, que son cosas que todo esto lo tienes que pensar. Bueno, volvemos para cerrar este episodio. Lo que he dicho ya varias veces en el episodio, la casa perfecta no existe. La casa correcta en el momento correcto sí existe. Y para eso estamos nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Esto ha sido Del Sueño a la Llave. Soy Ricardo López, Marisol Properties. Hasta la próxima.